que Dios renacía de la herida que abrió un legionario. La legión de María nació, corazón de Jesús en María, sangre y fuego de roto sagrario, flor de sangre en el pecho de Dios, flor de sangre en el pecho de Dios. ¿Quién es esta, la aurora del día? Buenas noches a todos. Aquí comenzamos este programa que se llama Legión en Acción por la radio Morenita del Valle en su sintonía de la 104.5, la voz de la madre en tu hogar. Aquí comenzamos un nuevo programa como todos los sábados de 22 a 23 horas. En este estudio, junto conmigo, mi nombre es Edith, pertenezco al presidio Nuestra Señora del Valle. Se encuentra a mi lado la hermana Silvia. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, mi nombre es Silvia, pertenezco al presidio Nuestra Señora del Valle y estoy acá para acompañarlos en este programa. Muy bien, y junto también está Miguel. Buenas noches. Hola, buenas noches, Di, Silvia. Qué alegría tenerla acá con nosotros en los estudios de la Morenita del Valle. Saludo también a todas nuestras hermanas legionarias, al padre Rodolfo, al padre Álvaro. La verdad, muy contento que esté acá con nosotros, acá la hermana Silvia. Así es. Muchas gracias. Bueno, hermanos, antes de comenzar el programa, como todas las veces, nos vamos a poner en presencia de Dios y vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tus amores, renueva nuestra vida, transforma nuestra fe, con tu luz divina queremos renacer. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la tierra, tu amor es nuestro legado. Oh Dios Padre eterno, derrama tus dones hoy, que en cada corazón tu presencia sea hoy. Tu iglesia te clama en unidad de amor, que tu Espíritu guíe nuestra misión, nuestro clamor. Que cada creyente sea luz en la oscuridad. Confiamos en tu fuerza, en nuestra debilidad. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la tierra, tu amor es nuestro legado. Oh Dios Padre eterno, derrama tus dones hoy, que en
presencia sea hoy. Oh Espíritu Santo, ven y transforma en cada rincón del mundo. Tu amor se conforma, que tu paz nos inunde, que tu gracia nos guíe. Con cada paso firme, en ti nos sostenemos. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la tierra, tu amor es nuestro legado. Oh Dios Padre eterno, derrama tus dones hoy, que en cada corazón tu presencia sea hoy. ¿Quién es esta, la aurora del día? La custodia, la luna y el sol. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia. Seguimos aquí en el programa de Legión en Acción por la Radio Morenita del Valle. Ahora vamos a preparar nuestros corazones, abrirlos para escuchar el Santo Evangelio del día de hoy. Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno o lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa este fragmento del Evangelio de San Lucas, lo que meditamos ayer, con aquella parábola que contaba el Señor del administrador injusto. La importancia de la limosna, no solo de la limosna del dinero, también la del tiempo. La importancia de la limosna, que quizá ha quedado desfigurada en los últimos años. Antes, por ejemplo, los católicos sabían que tenían el deber, y que era un mandamiento, de ayudar a la Iglesia en sus necesidades y ayudar a la gente en sus necesidades, y para eso se daba el diezmo. Todo esto ha desaparecido, no digo absolutamente, pero sí en la mayor parte de los católicos practicantes. La limosna, la caridad,
repito, no solamente de dinero. La limosna no es una opción, para nosotros que es una obligación. La parábola del buen samaritano nos la está recordando continuamente. No se trata solo de no hacer el mal. ¿Cómo queremos que se porten con nosotros? Ponte en el lugar de la persona que está sola. Ponte en el lugar del enfermo. Ponte en el lugar de tu padre, de tu madre anciano, porque quizá un día tú llegues a estar en esa situación. Ponte en el lugar del que no tiene trabajo, del emigrante. Ponte en el lugar del refugiado. Ponte en el lugar del que no tiene casa, del que no tiene para comer. ¿Te conformarías con que pasaran a tu lado y no te hicieran daño? ¿O necesitarías que te ayudaran? No podemos servir a Dios y al dinero. Si el dinero, si la ambición es el primer Dios de tu vida, entonces Jesucristo, Dios nuestro Señor, no pasa a un segundo lugar, sino al último lugar. O Dios está en el primer lugar o Dios está en el último, porque después del dinero vendrán otras cosas, otros dioses, por ejemplo, el prestigio, el qué dirá la gente, incluso cosas como pecados, como la lujuria, que va tan unida a la ambición, tan unida. Cuando uno ha puesto su corazón en las cosas de este mundo, terminan por ser insuficientes o empiezan incluso siendo insuficientes. Ambición y lujuria van siempre de la mano. El que ha hecho del dinero su Dios, su ídolo, al que sacrifica todo, incluso su familia, incluso su salud, termina también por entregándose a esa lujuria destructiva. No podemos servir a dos señores. Tenemos que elegir a quién servimos. Dios ciertamente es exigente. Tiene derecho a ello, nos lo ha dado todo. Dios es exigente. Nos pide, por ejemplo, una vida ascética, que no nos entreguemos a los placeres, incluso a los placeres legítimos, pero eso lo pide también un médico que te manda que controles tu alimentación porque estás en riesgo de tener diabetes o porque tienes el colesterol muy elevado. Dios nos pide generosidad con la limosna. Pero ¿no es acaso verdad aquel antiguo dicho que afirma que sale más caro un vicio que 2 hijos? ¿No se gasta más en pornografía que en ayudar a los pobres? ¿O no se gasta más en viajes, el que puede hacerlos, que en dedicar una parte de esos viajes a socorrer al necesitado, reduciendo algo los gastos, los lujos, los caprichos de esos viajes? Cuando el Señor exige, y repito, tiene derecho, cuando el Señor pide, lo hace por nuestro bien. Pero el que no es capaz de adorar a Dios y de pagar el precio de esa adoración, empieza a adorar a otros dioses. Y esos otros dioses exigen un precio mayor. Los vicios son más caros que las virtudes. Por nuestro bien, adoremos a Dios y no al demonio. Por nuestro bien, no sirvamos a 2 señores, porque hay un Señor de la vida, hay un Señor de la esperanza, hay un Señor de la vida eterna con Él, de la paz, de la alegría, de la felicidad, incluso aquí en la tierra.
y hay otro Señor inferior a Él, pero poderoso, al que muchos quieren servir, vender el alma al diablo, adorando al demonio de la ambición, al demonio de la lujuria, al demonio de la pereza. Vender el alma al diablo sale muchísimo más caro en la tierra, y no digamos en la eternidad, que servir al único Señor, al Dios verdadero, al Redentor, al Libertador, aquel que te ama tanto que ha dado la vida por ti. No podemos servir a dos señores. ¿A quién vamos a servir? ¿Al que da la vida por nosotros o al que nos quita la vida? Si fuéramos un mínimo de inteligentes, diríamos al Señor: cuenta conmigo para lo que quieras. Y añadiríamos esa preciosa frase de San Agustín: dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame, Señor, la fuerza que necesito para hacer siempre tu voluntad y servirte a ti, mi Dios y mi único Señor. Que así sea. Acaba de pasar el Santo Evangelio del día de hoy, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. En la calma de la tarde nos reunimos con fervor, siguiendo las ordenanzas con devoción y amor. Cada junta semanal es un llamado a servir. En el nombre de María, nuestros pasos a seguir. Somos la Legión de María, en oración y en misión, guiados por su luz divina, con fe y compasión. Cada informe es un canto de trabajo y de unión, en la senda de los santos, en eterna comunión. El rosario en nuestras manos es nuestra arma fiel. Con la Virgen como guía, nada nos puede vencer. El trabajo es oración y la oración es labor. En cada acto de servicio honramos al Redentor. Somos la Legión de María, en oración y en misión, guiados por su luz divina, con fe y compasión. Cada informe es un canto de trabajo y de unión, en la senda de los santos, en eterna comunión. El rosario en nuestras manos es nuestra arma fiel. Con la Virgen como guía, nada nos puede vencer. El trabajo es oración y la oración es labor. En cada acto de servicio honramos al Redentor. Patronos que nos guían, santos en el cielo azul, con ellos a nuestro lado seguimos en la luz. Nuestra fe es fortaleza, nuestro amor es sin igual. En cada junta y oración el Espíritu es real. Somos la Legión de María, en oración y en misión, guiados por su luz divina, con fe y compasión. Cada informe es un canto de trabajo y de unión, en la senda de los santos, en eterna comunión.
nuestro lado, seguimos en la luz. Nuestra fe es fortaleza, nuestro amor es sin igual. En cada junta y oración, el Espíritu es real. ¿Quién es esta, la aurora del día? La custodia, la luna y el sol. Es la invicta legión de María. Bien, aquí continuamos en este programa de Legión en Acción por la radio Morenita del Valle en su sintonía de la 104.5. Les voy a pasar los números de la radio. Es el 3865 39 34 54. Les repito, el 3865 39 34 54. También pueden sintonizar la radio, escuchar esta programación de esta radio católica por diversos medios. ¿Nos puedes decir, Miguel? Así es, Edith, por diversas redes sociales. Por el Facebook es Radio Morenita del Valle 104.5, por YouTube es Radio Morenita del Valle, por Instagram Radio Morenita del Valle 104.5 y por la aplicación de internet morenitadelvalle.argentinastream.com. Así es, por esos medios pueden escuchar la programación de la radio. Si no nos pueden sintonizar ahora que estamos en vivo, estos programas quedan grabados y los pueden volver a escuchar nuevamente o en sus tiempos libres, ¿no es así? Bueno, les quiero comentar, hermanos, que ayer fue el 7 de noviembre, fue día de María Medianera de Todas las Gracias y también se cumplió un año más del fallecimiento de Fran Daff, el fundador de la Legión de María. Por eso en este día queremos hablarles, contarles un poco más de la historia de lo que fue de Fran Daff. Aquí nuestra hermana Silvia, ella le va a hablar un poco de la historia, ¿no es así?, de Fran Daff. Sí, así es, Edith. Fran Daff es el fundador de la Legión de María. Él fue un laico irlandés, alegre, bromista, sumamente inteligente, lleno de energía, entusiasmo, generosidad, caridad y un profundo amor a Dios y a la Santísima Virgen María. Nació en Dublín, Irlanda, el 7 de junio de 1889, en una fiesta de Pentecostés. Esto sería un presagio de la influencia que iba a recibir del Espíritu Santo durante su vida. Fue el mayor de los 7 hijos de una familia católica muy piadosa y muy unida. Fran hizo sus estudios en escuela de renombre. Siempre obtuvo las mejores calificaciones. Le gustaba mucho el deporte y le encantaba andar en bicicleta. Era realmente un joven prometedor. En esa época, Irlanda atravesaba por una gran crisis política, económica y religiosa. Los católicos eran despreciados y relegados al máximo. Sin embargo, Fran avanzaba con firmeza en la vida profesional y espiritual. En la primera, su gran talento lo llevó a ocupar el puesto en el Ministerio de Finanzas. Había quienes pronosticaban que llegaría a ser primer ministro. En la vida espiritual, mucho antes de encontrar su propia vocación laico, comprometido, escribió un folletito titulado «Santo yo, ¿por qué no?», en el que daba algunas directivas y consejos a los laicos para alcanzar la santidad, algunas de las cuales se encuentran en el manual de la Legión de María. ¿Así es, Edith?
Exactamente, así es. Más tarde asistió al purgatorio de San Patricio, que es un lugar de ejercicios espirituales de 3 días y de una penitencia, tal vez única en el mundo. En el primer día ayunan las 24 horas. Los otros días no comen más que pan negro duro y té sin azúcar. Toda la primera noche la pasan en vela y en la segunda duermen sobre tablas rasas en un cuarto grande. En el intervalo se hacen toda clase de oraciones, meditaciones, el rosario, varias veces al día, y también rezan el Vía Crucis. A partir de entonces, Frank fue cada año hasta la enfermedad que se lo impidió. No cabe duda que la providencia divina fue preparando a Frank para esta gran misión que le tenía reservada. Desde muy joven había adquirido el hábito de rezar diariamente la liturgia de los sacerdotes en latín. Posteriormente ingresó a la Asociación de San Vicente de Paúl, cuyas reuniones empezaban con una oración, una lectura espiritual y la lectura del acta de la reunión anterior. Esto sirvió más tarde de modelo de las reuniones de la Legión de María. La Asociación de San Vicente de Paúl se ocupaba de los más pobres. Frank, que nunca tuvo problemas económicos, estaba azorado con tanta miseria que había en su país. Tal miseria abrió las puertas de par en par a los protestantes para hacer proselitismo, agrupados en asociaciones bajo el nombre inofensivo de servicio social. Ofrecían desayunos gratuitos a los pobres, con tal de hacerlos apostolar. Frank también ofreció desayunos para evitar la apostasía, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo. Decidió rezar entonces rosarios frente al local protestante y hacer labor de convencimiento. Este apostolado provocó que le llamaran el loco del barrio. La locura tenía todo método y finalmente logró, después de 16 años, que se cerraran todos esos locales protestantes. ¡Qué modelo de perseverancia! Frank pertenecía también a un grupo llamado Los Pioneros, quienes, en desagravio al Sagrado Corazón de Jesús por el vicio del alcoholismo, ofrecían no tomar ni una gota de alcohol durante el día. Por otra parte, no fue fácil para Frank encontrar el tesoro mariano que contiene la verdadera devoción a María de San Luis María Grignon de Montfort. Pero una vez que lo hizo, como tenía un alma de apóstol, inmediatamente quiso compartirlo con las personas que lo rodeaban. En una de las reuniones de los pioneros se comentó sobre la necesidad de visitar las salas de mujeres del Hospital Unión. Se preguntó quiénes querían participar. 6 voluntarios surgieron inmediatamente. Se sugirió reunirse al miércoles siguiente y se pidió invitar a otras personas. El día de la reunión había 15 personas que estaban sorprendidas de ver un altarcito sobre la mesa, compuesta por una imagen de la Virgen Inmaculada, medianera de todas las gracias, sobre un mantel blanco entre 2 floreros y 2 candeleros con velas encendidas. Así comenzó la Legión de María. Así fue comenzando con Frank Dahl. Ahora vamos a hacer una pequeñita pausa musical y volvemos enseguida.
el silencio de la oración, donde el alma se entrega en devoción. La voz de María se escucha en el viento, con su arenga el corazón alienta. Alocucio, arenga divina, que en la legión nos ilumina. Con el director espiritual a nuestro lado, seguimos el llamado del cielo sagrado. María, nuestra guía y estrella, en cada acto reflejamos su huella. Con fe ardiente, manos al servicio, en el amor a Cristo, nuestro sacrificio. Alocucio, arenga divina, que en la legión nos ilumina. Con el director espiritual a nuestro lado, seguimos el llamado del cielo sagrado. Y aunque la lucha sea ardua y pesada, nuestra fuerza en María está fundada. Como soldados de un ejército fiel, luchamos bajo su manto, bajo su piel. Alocucio, arenga divina, que en la legión nos ilumina. Con el director espiritual a nuestro lado, seguimos el llamado del cielo sagrado. Alocucio, en nuestras juntas presente, caminamos con María eternamente. En el silencio de la oración, donde el alma se entrega en devoción, la voz de María se escucha en el viento, con su arenga el corazón alienta. Alocucio, arenga divina, en la legión nos ilumina. Con el director espiritual a nuestro lado, seguimos el llamado del cielo sagrado. María, nuestra guía y estrella, en cada acto reflejamos su huella. Con fe ardiente, manos al servicio, en el amor a Cristo, nuestro sacrificio. Alocucio, arenga divina, que en la legión nos ilumina. Con el director espiritual a nuestro lado, seguimos el llamado del cielo sagrado. Que la lucha sea ardua y pesada, nuestra fuerza en María está fundada. Como soldados de un ejército fiel, luchamos bajo su manto, bajo su piel. Alocucio, arenga divina, que en la legión nos ilumina. Con el director espiritual a nuestro lado, seguimos el llamado del cielo sagrado. Alocucio, en nuestras juntas presente, caminamos con María eternamente. ¿Quién es esta, la aurora del día? La custodia, la luna y el sol. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia de Dios.
Aquí continuamos en el programa de Legión en Acción por la radio Morenita del Valle. No se olviden, todos los días sábados de 22 a 23 horas nos pueden sintonizar. Bueno, hermanos, seguimos con la historia del fundador de la Legión de María, Fran Dav. Como habíamos estado escuchando a Silvia, quién era, y yo le voy a seguir contando un poquito más sobre él. No había duda, la Virgen lo esperaba, ninguno de ellos siquiera se imaginaba que ese era el inicio de un gran movimiento de fuerza mundial. Tan así que hasta unos años más tarde descubrieron que este movimiento se había formado providencialmente el día 7 de septiembre de 1921, en las vísperas de la Natividad de Nuestra Señora. El primer grupo se llamó Nuestra Señora de la Misericordia, y así sucesivamente cada grupo tenía nombre. Entonces surgió la necesidad de buscar un nombre para el movimiento. Se sugirió hacer novenas para buscar un nombre para el movimiento. En la siguiente reunión se presentaron varias propuestas, pero fueron rechazadas. Se pidió otra novena más a Fran Dav. El fundador buscaba un nombre que representara al movimiento y pudiera aplicarle a cada miembro en particular. Realmente se había quebrado la cabeza en esto. En las vísperas de la siguiente reunión, Fran se detuvo un momento antes de irse a la cama, frente a un cuadro grande de la Santísima Virgen que tenía en su despacho. Y espontáneamente brotaron en su mente las palabras Legión de María. Legión era símbolo de valor, disciplina, obediencia, y podía aplicarse a cada legionario de María, que ahora conquistaría el mundo para Cristo. Este nombre fue aceptado por unanimidad en noviembre de 1925. A imitación de la región romana, Fran decidió conservar los términos en latín para uniformar el lenguaje de la Legión de María en todo el mundo. Asimismo, adoptó el Vexillon o estandarte de la Legión, reemplazando el águila por la paloma que representa al Espíritu Santo, y el comandante en jefe romano por la Inmaculada, medianera de todas las gracias. Más tarde, Fran escribió la promesa legionaria y fijó las oraciones legionarias que obtuvieron el imprimatum y fueron colocadas en la tésera. En 1928 fue escrito el Manual de la Legión de María, que es una especie de fotografía del movimiento en la que se ve lo que se había llevado a la práctica desde hacía ya mucho tiempo. Aproximadamente 3 meses después de la creación del nuevo movimiento, cuando le preguntaron a Fran sobre el futuro del mismo, él contestó que iba a extenderse por el mundo entero. Las chicas del grupo se rieron a carcajadas. Fran comentó después que eso probaba lo mucho que creían en su don de profecía. Desde antes de fundar este movimiento, Fran tenía un gran deseo de ayudar a las chicas de la calle. El primer gran apostolado de la Legión de María fue precisamente la conversión de 31 prostitutas al mismo tiempo. Esta nueva organización, visiblemente bendecida por Dios, encontró una fuerte oposición y rechazo, sobre todo por parte del clero, simplemente porque Fran estaba adelantado a su tiempo, y contrariamente a lo que pensaban algunos clérigos, de que los seglares solamente servían para hacer el aseo de las vestiduras eclesiásticas y de la parroquia. Fran afirmaba que cada seglar tenía su propia vocación y misión apostólica dentro de la Iglesia. Esta misión de Fran hirió el orgullo y la envidia de dichos clérigos,
quienes empezaron a difamar a la Legión de María y a cambiar su estructura. Querían destruir esta asociación. En África, incluso, llegaron a crear una secta a la que se le pusieron el nombre de Legión de María, que provocó una gran confusión. Fran estaba convencido de que estos ataques eran diabólicos porque se repetían en distintas partes donde había Legión de María. Fran se mantuvo firme como una roca y siempre mostró una gran caridad. Nunca se quejó porque sabía que en el reino de Dios todo éxito se consigue con el signo de la cruz. Debido a los ataques que sufrió la Legión de María, hizo buscar la manera de hablar personalmente con el Papa. El secretario del nuncio apostólico tuvo la brillante idea de hacerlo portador de unos papeles oficiales y una carta para su santidad. De esta forma, Fran pudo entrevistarse con él. Sentado frente al Papa, trataba de explicarle lo que era la Legión de María y sus necesidades. Fran hablaba y empezó a preocuparse porque el Papa no hablaba ni pestañeaba. Fran pensó que tal vez ni lo escuchaba. Fran dijo todo lo que tenía que decir y se calló, agotado de tanto hablar. Solamente lanzaba una mirada de súplica al Santo Padre, quien permaneció en silencio por largo rato. Finalmente se levantó, se dirigió a Fran y lo abrazó diciendo con un tono emocionado: esta cosa viene de Dios. El Papa se daba cuenta de que este movimiento respondía a su idea sobre el papel del laico en la Iglesia. Más tarde, Fran recibió una carta del Santo Padre en la que le daba su bendición especial a la Legión de María y la reconocía como una obra magnífica y santa. La extensión de la Legión de María en el mundo fue tan rápida que surgieron los enviados de la Legión de María, quienes se encargaban de extender y cultivar la Legión en los 5 continentes. El número de enviados era cada vez mayor. Fran mantenía una estrecha unión con cada uno de ellos por correspondencia. Esto lo hizo abandonar su trabajo profesional. La Legión absorbía todo su tiempo, que nuestro Señor le hizo rendir al máximo. Un día alguien preguntó a Fran qué pensaba de la Legión. Él dijo: modeladora de santos. Fran encontró esta expresión muy adecuada porque dijo que la Legión de María muestra a sus miembros las grandes verdades de la fe católica y les enseña a comprenderla, especialmente la doctrina del cuerpo místico de Cristo, el lugar de la Santísima Virgen en el plan divino de la salvación y su unión íntima con el Espíritu Santo. Esta doctrina, dijo, es santa y santificadora y produce santos a granel. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Legión de María no sufrió ningún quebranto. Se cuenta que 2 legionarios hicieron su promesa durante un bombardeo, casi que en cada versículo todos se arrojaban, sobre la mesa, buscando una débil protección contra las bombas que caían cerca de ahí. A veces las juntas se hicieron en los refugios antiaéreos, donde el apostolado de los legionarios era rezar el rosario con los presentes sin importar su religión. Así más o menos vamos mostrando a grandes pantallazos la historia de lo que es de Fran Dad y el nacimiento de la Legión de María. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Venga, concédenos bajo el estándar de María, plena fe en ti y confianza en ella, que conquista el mundo, con amor nos guía.
Una fe viva, animada por la caridad, que en cada acción nos lleve a amar, a servir al prójimo en tu verdad. Una fe viva, animada por la caridad, que en cada acción nos lleve a amar, a servir al prójimo en tu verdad. Una fe firme como roca en la tempestad, tranquilos en las cruces, en la adversidad, valerosa y fuerte nos inspira a actuar. Grandes empresas por tu gloria avanzar. Una fe viva, animada por la caridad, que cada acción nos lleve a amar, a servir al prójimo en tu verdad. Una fe viva, animada por la caridad, que cada acción nos lleve a amar, a servir al prójimo en tu verdad. Columna de fuego, unidos hasta el fin, enciende el amor en la oscuridad, ilumina los corazones, resucita en verdad. Una fe viva, animada por la caridad, que cada acción nos lleve a amar, a servir al prójimo en tu verdad. Una fe viva, animada por la caridad, que cada acción nos lleve a amar, a servir al prójimo en tu verdad. Columna de fuego, unidos hasta el fin, enciende el amor en la oscuridad, ilumina los corazones, resucita en verdad. Columna de fuego, unidos hasta el fin, enciende la lucha, en tu amor nos reunirá. Amén, oh Señor, en gloria y unidad, nuestra legión siempre en tu verdad. ¿Quién es esta, la aurora del día? La custodia, la luna y el sol. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia de Dios. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia de Dios. Frente al mundo en que Dios... Aquí continuamos en este programa que se llama Legión en Acción, este programa legionario que lo realizamos los hermanos del Presidio de Nuestra Señora del Valle. Bueno, hace rato estuvimos en 2 bloques hablando un poco de la historia de Frandac. Nos faltaría un poquito más, pero lo vamos a dejar ya para el próximo programa. Ahora vamos a hacer un poco el estudio del manual. Aquellos hermanos legionarios que nos están escuchando saben bien lo que es, y aquellos que no lo conocen, nosotros tenemos un manual legionario que de ahí vamos formándonos para salir a hacer diversos apostolados. Bueno, ahora con Silvia vamos a hablar sobre la necesidad de hacer un trabajo activo. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 39, en los puntos cardinales del apostolado legionario. Vamos a enfocarnos en el punto 5. Así es. La legión sin su espíritu propio sería un cuerpo sin alma, pero este espíritu que obra tan grandes transformaciones en los socios no vaga por los aires, esperando que alguien lo respire. Este espíritu vital es un realmente trabajo de la divina
gracia, del esfuerzo humano. Depende del trabajo que hagan legionarios y también de cómo lo hagan. Hay que dar esfuerzo, poner el espíritu que lo transforma, porque si no sería una luz mortecina propia, próximamente a apagarse. Así es, Edith. Y sí, sigamos hasta el final. Y sin duda existe el peligro de cierta tendencia a rehuir el trabajo activo o en señalar a los socios trabajos tan insignificantes por las siguientes causas. 1. Por una repugnancia instintiva a emprender una obra considerada difícil. 2. Por la falta de ojos para ver el trabajo que abunda hasta en las poblaciones más reducidas. 3. Sobre todo por el temor a ser criticados como legionarias y legionarios, como hermanos. Sepan todos que la Legión es un organismo nacido para ejecutar trabajos activos y además serios. Si la Legión no emprende estas obras, no hay razón para fundarla. Sería un contrasentido llamar ejército al que se negare a luchar. Tampoco tienen derecho a llamarse legionarios de María los miembros de un presidium que no tengan entre manos alguna forma de trabajo activo. Y repetimos una vez más, los ejercicios de piedad no bastan para cumplir el deber legionario de trabajo activo. El presidio inactivo es infiel a la vocación de la Legión de ejercer claramente un apostolado dinámico, esforzado. Si es también gravemente injusto contra la Legión misma. Da una impresión y crea la impresión de que la Legión no está capacitada para emprender ciertas obras, cuando por sí sola es perfectamente capaz y ni tan siquiera se la pone al trabajo. Perfecto. Eso es lo que dice en el punto 5. Cómo lo que nosotros vemos acá, qué es lo que nos está transmitiendo acá en esta lectura del manual, cómo lo que nosotros muchas veces cuando, lo que acá habla también de los muchos, ¿cómo les puedo explicar? Obstáculos. Claro, los obstáculos, o sea, cuando muchas veces nos dicen, tenemos que hacer un X trabajo como legionarios y a veces nos dicen, no, que a veces es muy lejos, o que ya me llueve, o que ya me hace calor, o que nos pasa a veces esa, la parte, o si no, dicen, no, es imposible que podamos entrar en tal lugar, hacer determinadas, o hablar, por ejemplo, a veces con una persona que pueda tener una adicción. Claro. Como que a veces lo podamos ver algo como que no, nosotros no estamos preparados para saber qué es lo que vamos a decirle, pero yo pienso que como legionarios, hijos de María, ¿no así? Vamos, el Espíritu Santo siempre va a fluir hacia nosotros. Nosotros tenemos que invocar a ese Espíritu para que nos ayude y nos guíe. Y además tenemos el asesoramiento y la ayuda también del director espiritual. Así es. O sea, cuando tenemos alguna duda, están nuestros hermanos propios del presidio, por eso está un presidente, un vice, un secretario, un tesorero, ¿es así? Y el director espiritual. Cuando tenemos dudas, nos tenemos que acercar y preguntar, y sobre todo el formarse, el leer el manual legionario. Porque en el manual legionario encontramos las respuestas también. Todas las respuestas que a veces se nos da en nuestro trabajo activo que nos pide este manual. Exacto. Yo a veces cuando voy haciendo ese trabajo, lo que veo también es que ven en nosotros como que la Virgen nos está mandando, porque a veces surgen muchas situaciones en que llegamos
Y es como si nos estuvieran necesitando. La presencia de nuestra Virgen María es como si fuera un alivio para aquellas personas que lo están necesitando. Entonces vamos, ponemos en acción de gracias, damos auxilio, pedimos auxilio a nuestra Virgen y llegamos a esos hogares que muchas veces vamos con miedo, con temor, pero tenemos que saber que estamos en presencia de la Virgen y que es la Virgen que nos manda a aquellos lugares donde tenemos que entrar. Sí, así es, porque nos pasa que con el transcurso a medida que uno va haciendo el apostolado, nos va surgiendo, a veces hay personas que nosotros llegamos a las casas, nos pueden recibir bien, como no nos pueden recibir. Y depende de la cultura de cada familia, tenemos Claro. que ser respetuosos de ellos. No podemos, a veces Sí. nos ha pasado de querer, y no le podemos y decir sí o sí nos va a recibir, Claro. porque es la realidad, No, o sea, no siempre podemos, con respeto, siempre en con el nombre amor, de- con el amor como lo haría, como nosotros tenemos que hacer y preguntarnos qué es lo que haría la Virgen en estos momentos, porque nos pasa eso, que nos podemos decir, ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y ahí tenemos que estar pensando, ¿y qué haría la Virgen? ¿Cómo actuaría? ¿Le respondería así? ¿Le respondería de buena, de mala? O sea, es todo porque yo pienso que con miel vamos a conquistar más que capaz que con hiel. Acá dice una partecita, lo releo, dice, sin duda existe el peligro de cierta tendencia a rehuir el trabajo activo o a señalar a los socios, ¿no así? Trabajos insignificantes por las siguientes causas. Por una repugnancia instintiva a emprender una obra considerada difícil. O sea que, por ejemplo, yo tenemos hermanos, bueno, nosotros no porque no nos toca por jurisdicción, hay hermanos nuestros legionarios que van a la cárcel. Y ustedes dicen, ¿cómo van a ir a la cárcel? Van a la cárcel, hacen ahí su apostolado de ir con los presos, a hablar con ellos, estar con ellos, hasta incluso en algunos lugares, no nos sucede acá, creo que en otras provincias hay presidios dentro de la cárcel, formados por los propios, personas que están ahí. O sea, muchas veces decimos, es difícil, no lo puede. Hay hermanos legionarios que sí se animan. Bueno, como le digo, acá en la comunidad, o sea, propia nosotros donde pertenecemos, no lo hacemos porque hay ya otros presidios que lo están haciendo y le corresponde por el lugar donde ellos están. Eso sería, por ejemplo, yo para darle un ejemplo de una obra difícil, que a veces ese reacio de qué nos puede pasar adentro de una cárcel. También por falta, dice, de ojo para ver el trabajo, que abunda hasta en las poblaciones más reducidas. Bueno, no, en nuestro caso no es reducida, es bastante amplia. Sí, es bastante amplia del presidio porque le abarca. Nosotros por lo que somos pocas realmente, 9 personas, imagínense, tendríamos que empezar desde lo que es el Potrero, de allá le estoy hablando del Potrero, Barrio Perón, o sea, todo Barrio Lapacho, y tendríamos que seguir toda la parte de Alvear, Policial, Chocavil, Gelsi, Concepción 1, Concepción 2 y 3 y Vialidad. Uh-huh. O sea, así es. Todo es amplio. O sea, es una jurisdicción bastante amplia. No hacemos pase arriba porque tenemos las hermanas de Alto Verde, del presidio, de la Virgen del Rosario, ahí. Ellas hacen todo ese sector. Y nosotros nos toca un sector también bastante. Entonces, no podemos decir que tenemos reducido. O sea, tenemos mucho trabajo. Las Virgen nos ayuda, nos ilumina, nos impulsa a hacer, como yo digo, este emprendimiento, este nuevo trabajo activo que estoy realizando desde hace algunos meses. Hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con mucho dinamismo, con mucha responsabilidad, hay que hacerlo sabiendo que llevamos la presencia para aquellos que lo necesitan. Exacto, y ahí dice, entre todos por el temor a ser criticados.
¿sí? Eso es lo que dice acá, sobre todo por el temor acerca de qué van a pensar, que me van a ver entrar en tal lugar, y no. Porque Estamos acá, seguros de nuestro trabajo y de que nuestra Virgen nos necesita. claro, porque el legionario no solamente es legionario cuando salimos a hacer el apostolado a las casas, no. El legionario es legionario en las 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos los contactos callejeros. O sea, cuando nosotros estábamos, por ejemplo, un ejemplo les doy, vamos a hacer las compras y justo hay una persona que capaz que nos habla y toca un X tema, ¿es decir? Y tenemos el legionario que pueden hacer. Un ejemplo, capaz que le podemos dar un consejo, le puedo decir, mire, me está en una situación, tengo un problema con esta, y el legionario siempre va a estar ahí, haciendo de oído muchas veces, otras veces de un consejo, o de invitarlo que se acerque a la parroquia, o de hacer el nexo con el sacerdote, porque somos el legionario eso. Ayuda espiritual. El brazo derecho del párroco. ¿Por qué? Porque nosotros somos los oídos, los ojos, todo del párroco, porque le tenemos que ir a decir, mire, padre, allá necesita que vaya a ver a tal enfermo. O que necesita que Claro. una dirección espiritual. Entonces nosotros que decimos, vaya en tal horario, tal, eso hace el legionario. Ser un puente entre la persona que necesita y nuestro párroco. Exacto. O sea, lo que nos dice la necesidad de hacer un trabajo activo. O sea, no de rehuir al trabajo, sino porque hay mucho por hacer. Y por lo tanto, a eso lo que la Legión siempre ha apuntado. Sí, hemos estado atentos a los inicios que fue de la Legión. La Legión, uno de los trabajos era tratar que esas personas que eran las prostitutas se dedicaban en un tiempo para sacarlas de ese lugar, que cambiaran sus vidas, que buscar la conversión de la persona. No solamente era buscar la conversión, sino también era de ayudarla espiritualmente y de hacer que esa persona empiece de a poco a salir del lugar que estaba. Así es. Esa fue una de las primeras tareas que realizó. O sea, que no les rehuyeron, porque también ahí había un prurito. ¿Por qué? Porque sobre todo en esa época la Legión de María, aunque no lo crean, los comienzos fueron más de hombres. La Legión de María está formada por más hombres. Con el tiempo fueron yéndose y fueron entrando más mujeres. Hoy la mayoría de las legionarias son mujeres, hay menos hombres, pero los comienzos de la Legión de María eran hombres. Así es. Bueno, eso es lo que hicimos. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya entramos en el último bloque. En silencio se hará el manual, tesoro escondido en lo espiritual. Cada línea nos quiere enseñar a servir mejor, amar y luchar. No es letra muerta, es voz maternal. María habla en su claridad. No basta el celo ni el buen querer si no sabemos el cómo y el poder. La ordenanza, la junta, el deber se comprenden al estudiar con fe. El apostolado florecerá si en la doctrina firme está. Estudiar, meditar, comprender, es amar, meditar, es amar más y mejor, obedecer el manual, guía fiel y total, nos conduce al corazón.
también ofrecer. Y en cada párrafo hallamos luz, consejos sabios y amor a Jesús. La Virgen Madre nos quiere formar con claridad, pureza y humildad. Estudiar es orar con razón, es vivir con más convicción. De final, llego casi una semana sin abrir el manual, con deseo de servir. Oh María, enséñanos tú a vivir la lección con virtud. Estudiar, meditar, comprender. Estudiar, meditar, es amar más y mejor, obedecer el manual y así total, nos conduce al corazón marial. Cada lección debe saber, eres también ofrecer. ¿Quién es esta, la aurora del día? Custodia la luna y el sol. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia de Dios. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia de Dios. Frente al mundo en que Dios renacía. Bien, acá continuamos con el programa Legión en Acción. No se olviden por la sintonía de la radio Morenita del Valle 104.5, la voz de la madre en tu hogar. Bien, hermanos, ya en la última etapa final queremos comentarles a ustedes sobre la Legión. Bien, Edith. La Legión de María. ¿Qué nombre más acertado? ¿Quiénes somos? Somos un movimiento católico internacional que persigue la santificación de sus miembros a través de la evangelización. Tiene como fin la gloria de Dios mediante la oración y la colaboración activa en la obra de la Iglesia. Muy bien. ¿Qué hacemos? Oramos y trabajamos apostólicamente. Funcionamos con reuniones semanales de grupo llamados presidios, donde se ora, se revisa la actividad apostólica y se estudian temas formativos. La labor que realiza el legionario debe ser activa y sólida en relación a los diferentes apostolados de la parroquia, así como visita a enfermos, a hogares, enseñanza religiosa, contactos personales, entre otros. No es labor de la Legión de María dar socorro material, como dinero, ropa, etc. Por eso también la Legión de María tiene prohibido recaudar fondos. Su única fuente de ingresos es la colecta secreta que se realiza en cada junta. Tenemos normas. ¿Cuáles son nuestras normas? Son 4 muy sencillas. Asistir puntual y semanal a la junta. Rezar diariamente la catena, el Magnificat. Realizar un trabajo apostólico concreto cada semana con duración mínima de 2 horas, acompañado de otro legionario. Mantener en secreto los asuntos discutidos en la junta o conocidos en el ejercicio del trabajo legionario. ¿Cuál es nuestro trabajo? Las formas de apostolado de los miembros consisten en visitar a enfermos en los hospitales y domicilios, visitar a los reclusos, visitar a los ancianos, contactos personales, visita a los hogares, difusión de la buena prensa,
entronizar el Sagrado Corazón en los hogares, realizar obras que pueden ser beneficiosas para la defensa y propagación del cristianismo y las buenas costumbres, enseñar religión por medio de catecismo, círculos de estudio, conferencias, grupos bíblicos, fomentar el rezo del Santo Rosario. Muy bien, qué hermoso. ¿Quiénes pueden pertenecer a esta legión? Todo católico que desea ser útil a la Iglesia. Puedes ingresar como socio de la legión de dos maneras. Activo son aquellos que asisten a las reuniones y cumplen las normas de la organización. Auxiliares, en cambio, prestan un servicio de oración. Pueden ingresar sacerdotes, religiosas y seglares. ¿Cómo puedes entrar? Fácil, nos podés ubicar en la iglesia, de ahí te contamos más de lo que somos. Nosotros nos reunimos los días sábado, por ejemplo ahora ya en épocas de verano a las 7:30 y ya en invierno a partir de las 15 horas. Así nos puedes contactar, o si no también por después de cada misa, o si no también acá en secretaría. Las secretarias están de martes a domingos de 18:30 a 20 horas. O si no, a los siguientes teléfonos. Yo le doy el 3865 64 98 46. Les repito, 3865 64 98 46. Bien, ahora vamos a hacer la oración final para ir despidiéndonos. Vamos a hacer esta oración que realizamos al finalizar también nosotros cada reunión del presidio. Vamos a decir: Señor, concédenos a cuantos servimos bajo el estandarte de María la plenitud de fe en ti y confianza en ella, a la que se ha concedido la conquista del mundo. Concédenos una fe viva que, animada por la caridad, nos habilite para hacer nuestras acciones por puro amor a ti y a verte y servirte nuestro prójimo. Una fe firme e inconmovible como una roca, por la cual estemos tranquilos y seguros en las cruces, afanes y desengaños de la vida. Una fe valerosa que nos inspire comenzar y llevar a cabo sin vacilación grandes empresas por tu gloria y por la salvación de las almas. Una fe que sea la columna de fuego de nuestra legión, que hasta el fin nos lleve unidos, que encienda en todas partes el fuego de tu amor, que ilumine a aquellos que están en la oscuridad y sombra de muerte, que inflame a los tibios, que resucite a los muertos por el pecado y que guíe nuestros pasos por el camino de la paz, para que terminada la lucha de la vida, nuestra legión se reúna sin pérdida alguna en el reino de tu amor y gloria. Amén. Bien, hermanos, ya hemos llegado al final. Nos queda más que agradecerles por habernos sintonizado este día sábado. No se olviden, estamos de 22 a 23 horas. Desde ya, muchas gracias. Y ahora, Silvi. Bien, me despido de todos los que nos están escuchando y nos estamos viendo, escuchando el próximo sábado. Muchísimas gracias. Así es, hasta el próximo sábado, si Dios quiera. Ya saben, de sábado 22 a 23 horas en esta radio Morenita del Valle 104.5, la voz de la Madre en tu hogar. Bien, no se olviden, Legión en Acción.
¿Quién es esta, la aurora del día? La custodia, la luna y el sol. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia de Dios. Es la invicta legión de María, guardia noble en la iglesia de Dios. Frente al mundo en que Dios renacía, de la herida que abrió un legionario, la legión de María nació. Corazón de Jesús en María, sangre y fuego de roto sagrario, flor de sangre en el pecho de Dios, flor de sangre en el pecho de Dios. ¿Quién es esta?